Conforme al acuerdo aprobado para normar la celebración de esta sesión solemne, el presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa dirigirá un mensaje a la Asamblea. En consecuencia, tiene usted el uso de la palabra, señor Martinus Josephus Maria Cox. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días, buenas tardes. Por favor, discúlpeme por hablar solamente un poco de español y por favor permítame hablar inglés. Thank you very much. Muchas gracias. May I then thank you, Madam President Ana Lilia Rivera, for inviting me to this official visit to Mexico and to your esteemed Parliament. May I perhaps first express my sincere condolences to the family and friends of the victims of this disastrous hurricane that struck Mexico 3 weeks ago, killing dozens of people and creating devastating damage in the Acapulco region. May I wish them and all of you strength to overcome this tragedy. The Council of Europe, dear colleagues, Madam President, represents 46 European member states, from Iceland to Turkey, from the North Pole to the Mediterranean Sea. The Council of Europe is Europe's oldest and broadest treaty organization and aims, ever since 1949, to promote and protect peace in Europe by means of member states' respect for democracy, the rule of law, and human rights. As the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, I already have the great pleasure to receive regularly a delegation of your Parliament to our Assembly's meetings in Strasbourg, as well as your permanent representative there. I have seen many of them today again. Veo a muchos de ellos aquí hoy en el Senado. Aprecio enormemente el verlos y señora Presidenta, estoy feliz de conocerla presencialmente después de un par de semanas de su elección y su trabajo maravilloso en el Estado, cuando nos reunimos en la conferencia de presidentes de parlamentarios en Dublín, en donde todos los presidentes de los parlamentos estuvieron con usted en Dublín y nos reunimos a finales de septiembre. Una vez más, muchas gracias por permitirme estar aquí. Quiero felicitarla por la presidencia de la Cámara. Señora Presidenta, la Asamblea tiene relaciones con varios países no europeos que están cerca de nosotros y son nuestros vecinos políticos, aunque separados por una gran distancia geográfica en el Océano Atlántico. Me tomó 11 horas para llegar de Ámsterdam vía el Reino Unido, Islandia y Canadá y Estados Unidos y Groenlandia para venir a México. Su país, señora Presidenta, pertenece a la comunidad política europea. Estamos muy orgullosos de estar aquí y que México y Europa estén juntos. La mitad de este año, por parte del presidente López Obrador, el embajador Morena Toscano participó en la cuarta reunión del gobierno de los Estados miembros en Reykjavik, Islandia. El presidente, por parte de su presidente, el embajador, en su presentación habló que era imperativo que en estos tiempos tan complejos debemos de seguir promoviendo y fortaleciendo los valores del Consejo de Europa, la promoción de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es muy fácil de decir, muy difícil de lograr.
Y el embajador en Reykjavik también se refirió a los mexicanos, como usted, señora presidenta, se refirió con el estatus de observador permanente al Consejo de Europa desde 1999. México hasta ahora, como usted dijo, es el único observador en América Latina al Consejo de Europa. Y de acuerdo con la presentación del cónsul en Reykjavik, ustedes contribuyen enormemente para encontrar soluciones a problemas comunes que solamente se pueden resolver a través de consenso y cooperación internacional. En el 2020, por ello, México y el Consejo Europeo recomendaron a sí mismos para tener una asociación estratégica y consultas regulares para intercambiar temas de interés común y áreas de cooperación en derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho. El año entrante, señora Presidenta, vamos a celebrar el aniversario número 25 del estatus de observadores oficiales de México, que es único. Por favor, permítanme felicitarla por este aniversario y permítanme invitar al presidente de su república para venir a visitar y hablar ante nuestra asamblea durante el año entrante para discutir las grandes oportunidades y retos de esta asociación estratégica entre su país y nuestro Consejo de Europa, representando a 46 Estados miembros. Señora Presidenta, nosotros estamos contribuyendo al Consejo de Europa y le agradecemos enormemente por ello. Claramente, esto se manifiesta en su participación en varias de las importantes convenios y acuerdos internacionales del Consejo de Europa. Un ejemplo de ello es la participación de México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, y otro es la representación de México en la Comisión Europea para la Democracia a través del derecho, también conocida como la Comisión de Venecia. En total, actualmente, como usted dijo, señora Presidenta, su país es signatario de 8 convenios del Consejo de Europa, incluidos los convenios contra la ciberdelincuencia, para la protección de datos. Me consta que su gobierno y su parlamento están también muy implicados en la posible participación de México en el llamado Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Un convenio, señora Presidenta, que se considera la norma de oro mundial en la protección de las mujeres contra todas las formas de violencia que se ejercen contra ellas. Le animo encarecidamente a que avancen de manera decidida en esta dirección, como también hemos hecho estos pasos hacia esta dirección, como nosotros lo hemos hecho también en países como Ucrania, el Reino Unido, por ejemplo, y más reciente Unión Europea recientemente. Seguramente usted me va a hacer el día, me va a alegrar el día y el de millones de mujeres en Europa y en México que buscan una mejor protección jurídica contra la violencia. Si pudiera transmitir un mensaje en ese sentido desde la Ciudad de México a Estrasburgo, Francia, también los invito cordialmente a considerar la posible adhesión de su país al Convenio de Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, que se llama el Convenio de Lanzarote. México, señora Presidenta, estuvo entre los estados que participaron en las negociaciones de esta convención tan relevante y espero con gran interés escuchar sus ideas para aumentar la protección de las víctimas de esta explotación y abuso de los niños mexicanos y de todos los niños a través de esta convención. Aprecio enormemente si México pudiera ser el ejemplo, la luz de la participación de estas convenciones europeas. Señora Presidenta, su país también está conectado a Europa a través de numerosos vínculos históricos y culturales con 130 millones de ciudadanos. Ustedes son el mayor estado hispanoparlante del mundo y la cultura mexicana, además, es el resultado
resultado de milenios de desarrollos indígenas en una de las cunas de la civilización humana en la Tierra, también combinada con el legado de 300 años de dominio español, lo que convierte a México una encrucijada para los países y culturas de Europa y América Latina. Señora Presidenta, me mostró que desde su oficina estas pinturas maravillosas con los pueblos indígenas de su gran país, y aprecio enormemente el poder verlas. Y como ya les dije, me disculpo terriblemente por no poder hablar en español, en un buen español, tampoco hablar en náhuatl o cualquier otro de las tantas y de lenguajes indígenas que existen en México. Y sé que la palabra jitomate, chocolate, aguacate, no la inventamos nosotros, sino que vienen del náhuatl, y de hecho que es un idioma tan delicioso, con tantas palabras deliciosas, de tantos productos deliciosos. Como le dije, señora Presidenta, el Consejo de Europa tiene 46 miembros, Estados miembros. Igual son estados asociados, entre los cuales está México. Los 47 estados miembros que salió el año pasado de la membresía, nosotros, la Federación Rusa, que estuvo con nosotros más de 25 años, cruzó la línea roja de la organización del tratado al brutalmente y legalmente invadir a su vecino, nuestro Estado miembro, Ucrania. El objetivo, bajo la creación del Consejo de Europa en el 49, como se dijo adecuadamente, señora Presidenta, fue la prevención de la guerra en el continente después de la Segunda Guerra Mundial. Devastadora. Y ahora una guerra a gran escala, una agresión y una guerra ha regresado a la tierra europea con sus terribles consecuencias. Miles de personas ya perdieron sus vidas desde el inicio de esta guerra tan terrible, y millones de ucranianos han tenido que dejar sus hogares, a menudo también su país, buscando albergue en alguno de los otros Estados miembros. Y agradezco a los Estados miembros y a los ciudadanos por mostrar la solidaridad cuando realmente importa. Y también agradezco a México, señora Presidenta, a México por condenar la invasión de Rusia a Ucrania, y también por señalar una y otra vez la importancia de dedicar cada uno de los esfuerzos posibles para lograr la paz a través de la diplomacia en Europa. Estoy de acuerdo con usted, señora Presidenta, que esta guerra nunca debió de haber empezado y debe de terminar lo antes posible. La paz debe de regresar de acuerdo con el respeto a integridad territorial y soberanía nacional de Ucrania y de cualquier otro Estado miembro, y a la línea con la necesidad de mantener a aquellos responsables y para compensar lo más posible a las víctimas de esa violación flagrante de la ley internacional. Y también le doy la bienvenida a México por estar en la cuarta convocatoria de la reunión en de los países-estado y ser parte de este acuerdo parcial para el registro del daño de las víctimas de la guerra en Ucrania. Y yo le agradecería y quisiera escuchar de México cuando el país también va a poder formar esta parte de acuerdo junto con otros Estados miembros, que ya son 40, dentro y fuera de Europa y dentro de la Unión Europea. Señora Presidente, la violación flagrante de la ley internacional también sucede en otra región vecina de Europa, el Medio Oriente. Un ataque terrorista por los fundamentalistas Hamas, que mataron a 1.400 inocentes ciudadanos israelíes, y hubo una respuesta del ejército contra Hamas que ha causado la vida de miles de ciudadanos palestinos viviendo en la prisión más grande del mundo, que es Gaza. Le doy la bienvenida a México, el apoyo para un cese de fuego, para permitir el apoyo humanitario a los pobres ciudadanos de Palestina en Gaza, y también le doy la bienvenida a el apoyo de México continuo para tener una solución, para tener dos estados y resolver el conflicto entre Israel y Palestina, dos estados con que
tengan una delegación parlamentaria en nuestra Asamblea Europea, como lo tiene México. Y en octubre nosotros fuimos la primera Asamblea Internacional para discutir este nuevo capítulo de miseria en el Medio Oriente, con la participación de Israel y Palestina, con la presencia de la delegación mexicana. Presidenta, de nuestro lado, vamos a incrementar los esfuerzos para buscar y seguir buscando con nuestros colegas israelíes y palestinos en nuestra Asamblea para salir de esta tragedia y para tener una solución viable. Y yo quisiera también incluir a su delegación mexicana en nuestras deliberaciones de la Asamblea. Señor presidente, los conflictos siempre crean otros efectos y movimientos de migrantes y gran escala de refugiados, que es un reto para la región latinoamericana. Doy la bienvenida a los gobiernos de varios países latinoamericanos para reunirse en Palenque, en México, para tratar de ver y trabajar con la migración usando la diplomacia y la diplomacia parlamentaria en vez de sanciones. Estoy consciente que al hablar miles de hombres, mujeres y niños cada día están en su camino para encontrar un lugar en donde buscan refugio y asentarse para buscar un mejor futuro para ellos y sus niños. Y también estoy consciente de los esfuerzos que México hace para atacar la tragedia humana y de los enormes retos que tenemos frente a nosotros. El Consejo de Europa, con sus 46 miembros estados, también se ve confrontado con grandes movimientos de personas, migrantes, refugiados, y también estamos listos para establecer un diálogo en este tema que va a ayudarnos a compartir nuestro conocimiento y su conocimiento, nuestra experiencia y su experiencia entre México y Europa, y también en temas legales y en ley internacional. Señor presidente, hay muchos otros temas que requieren nuestra atención, también de México y los Estados americanos. Y como dijimos en Reykjavik, vamos a seguir cooperando con Estados miembros como México en nuestros colonias mexicanas. Y uno de los temas vitales es cómo aplicar los principios de democracia al confirmar en el Consejo de Europa en Reykjavik principios de democracia que incluyen la libertad de expresión, de reunión y de tener lucha contra corrupción, protección de niños, violencia sexual y participación demográfica de la sociedad, de los hombres y los niños, principios que también están en la frente de los retos que enfrenta la sociedad mexicana. El Consejo de Europa sigue con gran interés e involucramiento la aventura de la democratización que el Parlamento mexicano y el Senado, como representante de los ciudadanos mexicanos, tiene que jugar un rol pivotal con su fortaleza, sabiduría y valor. Seguramente lo van a hacer. Y finalmente, nosotros en Europa no necesitamos su experiencia, necesitamos su sabiduría, necesitamos su guía para ayudarnos a fortalecer la cooperación multilateral lo más posible en Europa y en el mundo. Nosotros estamos viviendo en tiempos retadores y tiempos peligrosos y tenemos que vivir juntos. Espero aprender mucho de ustedes durante mi visita a México. Espero tener muchas discusiones estos días con ustedes y sus colegas. Una vez más, señora presidenta, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.